Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a ir a conocer el bosque de Chapultepec. Y nuestra aventura comienza desde muy temprano. Era la primera vez que Ari conocería el zoológico y a muchos de los animales que solo había visto en sus libros. Era una mañana tranquila, el día que sería un día perfecto, y así lo fue. Así que fuimos por la calzada donde se encuentran los leones que algún día estuvieron a punto de estar en el Palacio de Bellas Artes. Y al fondo se ve el castillo de Chapultepec. Y vamos caminando rumbo al zoológico. Ahí ya, a pesar de que era temprano, ya estaban muchos puestos. E íbamos caminando, pasamos por el lago. El lago es un lago artificial que fue construido en el siglo XIX y puedes pasear en las lanchitas. Ahí estábamos entrando al zoológico. Ese día era el día de los biólogos y tenían actividades relacionadas con el día de la biología, de los biólogos. Tenían muchas actividades por el día de la biología y nosotros seguimos caminando. Ese día descubrí que el zoológico fue inaugurado en 1923 por el biólogo Alfonso Herrera. Ahí había un león al que a Ari sí le gustó un poquito. Y ahí vamos en busca de nuestro primer animal y no sabríamos cuál sería y no se veía nada. Evidentemente no podíamos ver nada. Y así que nos fuimos del otro lado y era un venadito. Después vimos un guepardo o un jaguar que se estaba así calando como todo buen gatito. Un gatito todo bonito. Descubrimos que en el bosque de Chapultepec hay más de 1200 especies y 222 aproximadamente especies distintas. Y ahí vamos caminando, recorriendo el zoológico, que fue inspirado en zoológicos europeos y a diferencia de muchos zoológicos del mundo es el único que no cobra. Es de los pocos países en los que el zoológico es totalmente gratuito. Ahí vamos caminando rumbo a ver otros animalitos y ahí vimos a un papión sagrado, que por lo general son una especie de África y su especie no se encuentra tan amenazada. Después fuimos a ver los leones y era la primera vez que Ari vería un león real y no solo de sus libros. Y ese leoncito estaba tomando el sol muy rico. Y ahí el león se levantó y Ari se asustó un poquito, solo que no logró ver su reacción. Ahí va el león. Es muy imponente, pero tenía flojerita. Y ahí Ari estaba viendo un animalito que no se capta en la cámara, pero él estaba asombrado. Y seguían caminando viendo los animalitos y iba bien agarrado de su papá porque le daba miedo caerse o no sé, en su mente que pensaba que le podría pasar. Ahí nos acercábamos, íbamos a ver un camello. Seguíamos caminando por todo Chapultepec y ahí vimos un pecarí de labios blancos. Ahí estaban las jirafas, los búfalos, y estaban bien grandes y son de los que hay más en Chapultepec. Y en esa parte igual un poquito feito, pero vale la pena ir a verlos porque son muchos. Ahí estaba un antílope acuático, tiene unos cuernos muy padres y pueden llegar a pesar hasta 275 kilos, lo cual es muchísimo. Y también se distribuyen en África, pues en esa parte estábamos todo lo que era África. Ahí alcanzábamos a ver los hipopótamos, otro antílope. Ahí veíamos unos venaditos. Ese de ahí era igual otro antílope. Sus cuernos son muy imponentes. Un antílope indio. Estos pueden llegar a pesar un poquito menos que los anteriores, pero se encuentran en Nepal y la India. Ya había un canguro ahí, estaba acostadito, un canguro australiano, esos son muy fuertes de sus patitas. Ahí esa parte está muy padre, porque parece un túnel. Ahí vamos caminando, todos tranquilitos, no encontrábamos la salida, íbamos a buscar las aves. Y ahí llegamos a la parte donde están los leones marinos. Ese niño estaba muy entretenido con el león y el león estaba muy entretenido con él porque sí se estaban haciendo caso. Fue como de órales. Y los leones marinos pueden llegar a vivir hasta 30 años. Y ahí estaba bien bonito, estaba jugando. Y a diferencia de los lobos marinos tienen el pelaje más grueso y los leones un poquito más hicieron.
Aquí pasamos por unas partes donde se puede comer. Hay una liebre de la Patagonia, de la Argentina. Y ahí ya llegamos al aviario y solo estaba abierto una parte, la parte donde podías estar con ellos, convivir un poquito más, estaba cerrada y ahí vemos un ñandú, una cacatúa. Estaba muy bonita, su color amarillo. Las cacatúas pueden ser animales muy amigables y pueden vivir incluso hasta 40 años algunas especies. Un emu. Los emus son endémicos de Australia y únicamente ahí los podrías encontrar en libertad. También es de las aves que no vuela y es la tercera más pesada del mundo. Ahí veíamos a un águila. Y nosotros seguíamos caminando, recorriendo, y ahí ya habíamos salido del aviario y nos dirigíamos hacia donde estaban unos pequeños conejitos. Ahí nos estábamos dirigiendo a ver los conejitos, los teporingos, también conocidos como conejos de los volcanes, porque por lo general estos animalitos en libertad viven en montañas muy altas, a 2800 metros sobre el nivel del mar. Es su hábitat natural, comen hojas y pastizales. Ahí vamos dirigiéndonos a ver otro animalito que no se alcanza a apreciar en la primera toma. Ahí estábamos viendo unos flamingos o flamencos. En español sí se puede decir flamencos y en inglés es flamingo. Tienen el color rosado por la sal que llega a ver en sus hábitats. Ahí vamos caminando y todavía estábamos en una parte de las aves y ya eran casi de las últimas que vimos durante nuestro recorrido. Ari seguía cargado porque en esos momentos todavía no le gustaba caminar tanto. Ahí veíamos a un pavo real acostadito. Había más especies, pero ella era la que estaba más cerca de donde se podía grabar. Y ahí nos íbamos, y de hecho había otro. Allá arriba se ve. Y había más porque las aves sí las tienen como conviviendo con más aves. Y ahí vamos caminando, todos tranquilitos. Ahí había un oso, pero al acercarme se fue hacia más adentro y ya no lo logré grabar. Ya nada más lo vi como se iba. Ahí es la parte de animales nocturnos y en esta parte los animales se encuentran bajo luz infrarroja porque en sus hábitats naturales por lo general solo en las noches se encuentran despiertos. Y a Ari le dio miedo esa parte porque como estaba muy oscuro y había mucha gente y hablaban mucho y no veía, le dio miedo y empezó a querer llorar y mejor no salimos para no estar tan incómodos ni incomodar a los demás. Alcanzamos a ver algunos búhos, lechuzas y algunos otros animalitos que viven o también que viven debajo de la tierra, pero ahí ya íbamos de salida. Ahí ya llegamos a la parte de donde están los changos. Había varios, tienen varios changuitos. Ese estaba a punto de bajarse y les encanta trepar, y luego hay algunos que se encuentran comiendo o descansando. La mayoría de los cuernos son huesos, nada más que con un poco de queratina, y cuando están comidos tienen una capita que se le puede llamar terciopelo. Eran los cuernos de un gamo, que son los que vemos adelante, que parecen unos venaditos, pero son europeos, son de la región Euroasia y por lo general tienden a ser más pequeños que un ciervo. Ahí estábamos viendo otros que estaban comiendo. Ahí había un tigre de Bengala que se veía muy bonito, estaba posando y yo quería tomar una foto bonita y no lo logré y solo capté el video para que saliera Ari y su papá, pero la luz del vidrio se reflejaba demasiado en la fotografía y no se dejaba, en el video se aprecia mejor el gatito. Estaba bien bonito. Ahí la luz reflejaba demasiado que no se veía. Ahí estábamos ya viendo a otro changuito que estaba comiendo su comidita. Se veía muy tierno y muy bonito. Sí recomiendo ir a ver a comer animales, es muy relajante. Ahí había varios changuitos trepando con su colita. Se veían igual todos bonitos. Esos sí parecen más un mono araña. Ahí había otros animalitos y que no eran aves
de la otra región. Ahí estábamos viendo un jaguar y una pantera. Las panteras realmente son jaguares que se pusieron, más bien que solo están de color negro, pero al ser negras se les dice panteras. Y ahí estaban tomando agua y estaban muy agustines. Son muy bonitos los jaguares. Y los panteritas, todos negritos, todos bonitos. Pero ya no alcancé a tomar el video donde estaba tomando agüita el jaguar. La pantera más bien, se veía bien bonito. Y ahí estaban los jaguarcitos. Ahí vamos caminando. Ari ya en ese momento tenía hambre y le dimos un cachito de pan. Ahí va un changuito, ahí todo trepadorcito. Logré captarlo, pero Ari ya no logró verlo porque se había adelantado. Y logré captar cómo se iba trepando hasta su casita, hasta su rama. Ahí vimos otra manada de leones. Me imagino que están separados porque los leones no pueden vivir en una misma manada, si no habría guerra por el territorio. Entonces más alejados están otros leones. Y a Ari esto sí les puso más atención y sí le gustó verlo. Les dije que era un gatito más grande y sí, parecía un gatito. Ahí vemos unos lémur. Ahí ya casi estábamos terminando nuestro recorrido por el zoológico. Mis changuitos estaba rascando su traserito. Se veía todo tierno, todo bonito. Ahí alcanzamos a ver un ave. Ahí estaban los cocodrilos, pero no se alcanzan a apreciar. Y aquí básicamente ya terminaba nuestro recorrido. Así que 2 recomendaciones. Es una, lleguen temprano para que no haya tanta gente. Vayan un día que esté soleado, porque puede que llueva y luego eso puede arruinar un poco su visita. Alimentos no dejan pasar en la entrada y disfrútenlo mucho. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Recuerden, el universo se expande y nuestros horizontes también. Hasta la próxima.